Y acá tenemos el hashtag, el FMI no cambia. Ahora, Dani, ¿alguien pensaba que iba a cambiar? Bueno, previo a la pandemia, algunos creíamos, y acá no te rías, Antonio, pero honestamente que iba a haber una pospandemia un poquito mejor, que algo iba a ser diferente. ¿Por qué? Porque las condiciones de la pandemia así lo iban a requerir. Muchísima gente mucho más pobre, sumergida en la pobreza, ¿sí? En el mundo entero, no solo en la República Argentina. Bueno, que algo podía ser diferente. Pero finalmente, si les quedaba un poquito de esperanzas, esto no va a ser así, evidentemente, y les vamos a contar por qué. ¿Querés escucharlo a Alejandro Werner? Dale, Escuchemos. exfuncionario, recordemos, del Fondo Monetario Sí, señora. Internacional. Escuchémoslo. I think the situation in Argentina is kind of invariant to an IMF program. Argentina is not going to pay the IMF. Argentina is not going to do good micro institutional policies. The best thing with an IMF program, we will have 4 months in which they pass one review, and that's kind of it. We will go back to arrears or quasi-arrears. At the end of the day, it's not going to be an instrument for good policies, and from the flow side, it's going to change anything. So to me, I think we're overplaying the IMF program because at most it's going to be a temporary band-aid to hold expectations and delay the run on banks for 4 months. Then everything will play out because you look at these guys, what are you going to expect from this government? Ahora, cuando ves estas caras, yo pregunto, ¿podés esperar que haya un cambio realmente? ¿Ustedes se acuerdan del 2001, cuando De la Rúa decía, vamos confiados al FMI, dijo, qué lindo es dar buenas noticias, porque Argentina había logrado un blindaje económico? ¿Saben cuánto duró? Una semana. Una semana. Bueno, y si miramos para atrás, ¿no? Lo que ha dejado el Fondo Monetario Internacional en Grecia, en el acuerdo en Portugal, bueno, el post-acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Grecia, dejó un desastre, ¿no? Una gran cantidad de gente sin trabajo, que tuvo que dejar su país. Bueno, la verdad es que había, decía yo, cierta esperanza de que algo iba a ser diferente. Evidentemente no. ¿Y por qué prestamos atención a lo que dice Werner, un exfuncionario, una persona que cumplió un rol fundamental para qué? Para que nos otorgaran el préstamo, para que en realidad al gobierno de Mauricio Macri le otorgaran este préstamo, bueno, inédito, ¿no? En la historia y a la República Argentina, por lo tanto. ¿Qué dice Sergio Chousa en Twitter? Y se refiere a este hombre, este ex FMI del que yo hablaba, que salió a criticar ayer y lo usan como cita de autoridad. Había sido uno de los principales artífices del préstamo político a Macri. ¿Qué tupé hay que tener para salir a señalar con el dedito cuando te echaron por el desastre que hiciste? Bueno, pasó un poco de tiempo, Antonio, y también nadie ya discute algo que en un momento por lo menos nos atrevimos a discutir, que era un préstamo que había sido como mínimo mal otorgado. Pero mira esto, se ve el funcionario del FMI que le otorgó el millonario préstamo a Macri. ¿Quién será su sucesor? Lo dice Forbes Digital. Sí. No está en página 12, Forbes Digital. Sí. Porque este tipo fue que violó los estatutos del fondo. Exactamente. Bueno, a eso me refería. Bueno, la verdad es que hablábamos de los dichos de Werner esta semana, pero también hablamos de este duro comunicado que vamos a compartir ahora con ustedes en un destacado del Destape. Habla de un Fondo Monetario Internacional que vuelve a exigir flexibilización laboral y apertura importadora. El organismo multilateral de crédito emitió un comunicado donde afirma que Argentina debe ir hacia una reforma laboral. ¿Le suena todo esto? La verdad que uno lo lee y ya. La reforma laboral, apertura de importaciones. El fondo publicó un paper con recomendaciones de políticas al G20 para salir de la crisis originada por la pandemia y del coronavirus. Y mencionó la situación concreta de nuestro país como ejemplo, tal como lo hacía, bueno, Werner recién, ¿no? Pero vamos al detalle, Dani, mira, vamos con unas placas a detallar esto. El FMI sigue siendo el FMI, no hay dudas. Quieren una flexibilización laboral, se necesitan políticas activas para el mercado laboral, incluyendo la facilitación para relocalizar recursos desde sectores en baja a los expansivos. Estamos hablando de políticas que incentiven la búsqueda de empleo y la reconversión profesional. ¿Te acordás
de la reconversión? Pero ¿No les suenan conocidas todas estas fórmulas, estas recetas? Bueno, esto de abrirte la cervecería artesanal como una promesa de algo que, bueno, trabajar por cuenta propia te iba a resultar maravilloso. ¿Sabés qué me hace acordar a mí? Tiempo después, en un contexto que no daba, evidentemente tampoco resultó. Y aquello que tienen memoria, acuérdense de los parripollos, las canchas de pádel. Bueno, claro, más para atrás. Hay que acordarse de eso. Y siempre fue gracias al FMI, ¿eh? Sí. Bueno, pero hay más, a ver, y también Dale. les va a resultar conocido. Seguimos. Reclaman una apertura importadora y reformas de las regulaciones de los mercados de productos para reducir las barreras de entrada y así crear oportunidades para nuevas empresas. ¿Qué es esto? Abrir. Mirá, y ahora lo vamos a hablar con Juan Enrique, que seguramente, y hace tiempo él viene hablando de este tema. Y quien tenga un poquito de memoria, acuérdense de la silla rota. Ah, la publicidad. Claro, lo que es argentino no sirve. Hay que importar. Lo de afuera es mucho mejor. Lo nuestro es una porquería. El que labura en Argentina es un fracasado. Esto es un poco la política del FMI. Impuestos al consumo, ¿qué significará esto? La necesidad de fortalecer los equilibrios fiscales y reducir la deuda. La reforma de la estructura tributaria para ayudar a aumentar la participación de los impuestos sobre el consumo. También sería beneficioso. Es decir, esto, Juancito, va para la clase media, derecho viejo. Queda clarísimo la regresividad del Fondo Monetario Internacional, no solamente con eso, ¿no? La distribución de los derechos especiales de giro fue directamente proporcional a la participación en el fondo, no a las necesidades. Y esto del impuesto a los consumos queda claro, ¿no? El trabajador consume todo lo que gana, o sea que es el que va a pagar más impuestos. Queda claro, es lamentable lo que sucede, pero ya también hay un aviso con respecto a lo que pasa en Argentina, el futuro embajador de Estados Unidos, porque el Fondo Monetario no es otra cosa que Estados Unidos. El futuro embajador Mark Stanley, que tiene nombre de herramienta, ¿no? A mí me hace acordar a una tenaza. Ahí estamos viendo lo que decía. Mira, ahí está en pantalla. Me hace acordar a una tenaza. Él ya lo viene avisando. Dice, si Argentina no tiene un programa macroeconómico para poder pagar, ya se lo vamos a mandar. Te va a mandar la tenaza para agarrarnos los genitales, pareciera ser lo que está diciendo. Es lamentable, es lamentable. Bueno, espero que el equipo económico argentino, el presidente de la Nación ahora en el G20... Pero mira, lee esto, Juan, mira, Sí. La deuda del FMI, 45.000 millones de dólares, es enorme. El problema, sin embargo, es que es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro para devolverla. Y aún no lo han hecho. Dicen que ya pronto viene uno. Pero además, sumale, ¿sabes cómo se llama este tipo de política internacional? Sí. Fit fire. Sí, ¿sabés? Yo voy a pisarte. Tony, el apellido ahí, Mark Stanley, es una marca de herramientas. Yo cuando vi el apellido y el futuro embajador dije, esto es una tenaza. Pero queda claro que es una tenaza. Vos fijate lo que dice, ¿no? Un plan macroeconómico para pagar. Y si no lo hace el equipo económico argentino, ya le va a venir. Nos está avisando. Me hace acordar al embajador que vino también, que venía a colaborar con la justicia. ¿Te acordás? A principio del gobierno de Mauricio Macri. Lo que pasa, Juan, que todo esto no sería grave si nosotros no conociéramos los resultados de estas políticas. Claro. Recién lo repasábamos con Antonio. Si no fuera algo que ya se probó en la República Argentina y que ha dejado resultados desastrosos. Por eso impacta, por eso atemoriza, además, ¿no? Y ya desde el momento, no ahora que hay que pagar, ya desde el momento en que se contrajo esa deuda, que se sabía, era una deuda grandísima, que no sabíamos de qué manera íbamos a poder pagar. Esto ya se hizo y no dio buenos resultados. Eso Sí. es algo que de una vez por todas tiene que quedar claro. Sí, y claro, y ahí cuando miraba el video que ustedes mostraban de Alejandro Werner, clarísimo lo que quiere hacer. Y uno cuando ve esto, la regresividad, lo que buscan, esto pareciera ser, la época del virreinato ya se terminó. Pareciera ser que quiere instalar eso, pareciera ser que habla el virrey, que dice, ustedes tienen que hacer esto, de políticas totalmente regresivas, que pague la clase media. Parece que se olvidaron, disculpen, me parece, ¿no? Que esta deuda que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario es en participación directa y responsabilidad con todos estos funcionarios. Esto tiene que quedar claro justamente en el G20. Mira, Juan, y hablando del G20, hablando del viaje del presidente de la Nación, acompañado de Guzmán. Guzmán, justamente, ahora vamos a repasar la agenda, cenaba esta noche en una misma mesa, compartía mesa con Cristalina Georgieva, por ejemplo, ¿no? Previo al encuentro que va a tener con el presidente de la Nación. Pero ¿qué es lo que decía Guzmán respecto de, por un lado, el crecimiento, una realidad en la República Argentina, algo que se está dando de a poco, pero también cómo hacer para que ese crecimiento, bueno, termine en igualdad, ¿no? Termine llegándole a todos y no se lo lleven unos pocos como pasa siempre. Mirá. A ver, con construir una arquitectura de bienes públicos globales que esté orientada al desarrollo de los pueblos de las naciones y no que esté al servicio de pocos.
Veamos lo que ha venido pasando en el mundo en los últimos 40 años, sobre todo desde el final de Bretton Woods. Lo que ha venido ocurriendo es que el mundo ha crecido mucho, la productividad del trabajo ha crecido mucho y sin embargo no todos se han beneficiado de ese crecimiento. Lo que ha aumentado es la desigualdad en el mundo. ¿Cuál es el gran problema que enfrentamos en el frente externo? El préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es irónico desde el punto de vista desde cómo funciona el mundo. Se supone que el Fondo Monetario Internacional entra en escena en los países cuando los países tienen problemas en el frente externo, problemas en la balanza de pagos. En Argentina es al revés. Hoy, las tensiones en la balanza de pagos para el año 2022 son debido a la existencia de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y como si todo esto fuera poco, ¿no? Nos preguntamos, ¿quién faltaba o qué faltaba? En segundos nada más lo vamos a ver, ¿eh? Porque Anita nos repasa ahora algo de la agenda. Llegó hoy, en horas del mediodía, el presidente Alberto Fernández a Roma. Anita. Sí, así es. Este fin de semana se va a realizar la cumbre del G20, sobre todo mañana a partir de las 5 de la mañana, que ya comienzan las sesiones. El primer día tiene que ver con la economía mundial y el segundo día va a tener un poco más de relación con el cambio climático. Todos los líderes mundiales ya están en Roma, incluido hasta Bolsonaro, pero como les decía recién, mañana a 5 de la mañana se toma la famosa foto y ya comienzan las sesiones. Lo que estamos viendo ahora en pantalla tiene que ver con una cena de anoche en el Castillo San Angelo, donde está el ministro de Economía Guzmán, junto a Cristalina Georgieva, la directora del FMI, y también a Máxima de Holanda. Es importante esta foto, ¿por qué? Porque uno de los objetivos principales del gobierno es lograr resultados en las negociaciones con el FMI, sobre todo con la sobretasa y con el tiempo del crédito, ¿no? Así que esta foto es importante porque también Alberto Fernández va a almorzar mañana con la directora del FMI, donde tiene justamente este objetivo que les mencionaba recién, y también se va a reunir, entre otros, con Angela Merkel, Pedro Sánchez, también el director de la Organización Mundial de la Salud, que también me parece un punto importante para destacar, y tiene las intenciones de reunirse con Joe Biden, pero que hasta el momento no estaría confirmado. Hasta ahora esa es la agenda y después todo seguirá en el Reino Unido, donde sí se hablará directamente del el acuerdo por el cambio climático. Bueno, un encuentro importante, temas importantes los que se van a tratar y el lugar de Guzmán ahí en la cena con Cristalina Georgieva. Si estas cosas se pudieran resolver así, ¿no, Antonio? Pero fíjate que el charlando Papa, un ratito. Fíjate que el Papa, Biden, Sí. Alberto Fernández, Guzmán, Cristalina Georgieva, medio mundo habla de las deudas. Y hay un cara de piedra que está recorriendo el país, que es un endeudador serial, tiene un nivel de caradurez que realmente es alarmante. Está en campaña como si nada, 45.000 millones de dólares estamos discutiendo ahora para ver cómo seguimos nuestra vida hacia adelante. Estamos viendo el default o no, pero él habla del 2023. ¿A quién me refiero? Adivina. A Mauricio Macri. Sí, Presten señora. atención a lo que dice, ¿no? Porque habla de un 2023 con poder real, pero con poder real. Atención, ¿no? Y pregúntense también cada uno en su casa, ¿qué sería un gobierno de Mauricio Macri con un poco más de poder todavía? Real. Juntos por el Cambio va a volver al poder con real poder. No va a estar más un presidente que lo invitaba a una fiesta, que invita a sus invitados y de golpe se encontró que el DJ, el catering, lo manejaba la expresidenta. Ahora vamos a llegar a una fiesta, no va a ser una fiesta, pero vamos a llegar a un lugar donde todas las herramientas para cocinar lo que haya falta que cocinar, las vamos a tener. ¿Poder para qué, me preguntaba yo, Antonio? Para sacar gente de la pobreza, ¿no? Para utilizar el dinero del Fondo Monetario Internacional en cosas concretas, tangibles, que hubiéramos podido ver, porque la verdad es que no las vimos. Ese dinero que así como llegó, se fue. Asiente con la cabeza Juan Enrique. Bueno, le damos la bienvenida también a Nahuel Sosa. Nahuel, buenas noches. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Mira, yo creo que hoy en el establishment hay dos posturas. Hay una postura que quiere después del 14 de noviembre desestabilizar y que el gobierno se vaya antes. ¿Por qué es esta postura? Bueno, básicamente porque quieren decir que es la primera vez que un gobierno peronista, en el cual estaban todos, Cristina, Alberto, Massa, no termina su mandato. Y quiere lograr ese cambio cultural de que un gobierno se vaya antes y por lo tanto van a arrancar acciones destituyentes desde el 15 de noviembre. Ese es un sector del establishment. Y otro sector del establishment quiere que se llegue hasta el 2023, pero
condicionando permanentemente para hacer ajustes. Vos fíjate que también Juntos por el Cambio, que históricamente muchas veces han apoyado determinados golpes blandos en América Latina, también en el 2023 puede llegar con una mayoría en Cámara de Diputados, con una mayoría en senadores y también con la mitad de los gobernadores, ¿no? A todo esto agregale ese poder fáctico que va a inyectar las divisas. Ahora lo que están haciendo con el blue es querer generar una corrida cambiaria para ir desgastando. Sí. Me parece que frente a esto, con respecto al FMI, vos tenés 3 escenarios. Pagar en los términos que quiere el FMI, pagar producto de una negociación en la cual primero la Argentina crece y después paga, o no pagar, ¿no? En los últimos 2 escenarios, es decir, primero se crece, después se paga una negociación, o incluso en el escenario de no pagar, que es un escenario que hay que discutirlo seriamente, se requiere de empezar a acumular mucha fuerza política y mucha conciencia social, porque si no se paga y entramos en un terreno de disputa o la negociación se endurece, es importante tener una gran parte de la sociedad acompañando para esa lucha histórica. Fernando, bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo van? Yo me sumo al análisis de Nahuel. Aquí lo que me parece que está faltando, el Fondo Monetario es el Fondo Monetario. No cambia, como dice bien el hashtag, no va a cambiar. El Fondo Monetario, lo ha dicho más de una vez Juan, tiene como lógica, es el instrumento que tiene los Estados Unidos y algunos países más ricos del mundo para someternos económicamente, con la idea cultural de lo que significa la globalización, ¿no? Como mensaje cultural, el que todos estamos globalizados, por tanto, todos debemos cumplir con las mismas reglas, y en esas reglas, en términos económicos, aparece el fondo. Es una discusión, como decía Nahuel, que hay que darse con mucha seriedad si se debe pagar o no al fondo. Creo que hay que dársela a la discusión y creo que hay que empezar a pensar en los escenarios posibles si al fondo no se le paga. Más allá de que los economistas ortodoxos dicen explota todo si no se le paga. No lo sé. Quiero discutirlo. Ahora, lo que sí creo es que hay que construir una fuerza política que a mí me gusta llamarla poder popular, conducida por el presidente para plantear una batalla política al Fondo Monetario Internacional. Porque cuando Néstor Kirchner le paga la deuda al fondo y otras deudas que teníamos, no tenía ninguna condición favorable. Digo, tenía el 22% de los votos, tenía un país quebrado, tenía un descreimiento de la sociedad, tenía los medios que le habían presentado un pliego de condiciones, como el de Escribano en el Diario de la Nación, diciéndole usted tiene que hacer eso si quiere durar, y no lo hizo. Pero había una decisión política, que fue, señores, los muertos no pagan. Y a partir de ahí comenzó una gestión. Yo creo que eso, como decía Nahuel, hay que construirlo, hay que darle la espalda política al presidente para que se tomen decisiones firmes. El problema es que tenemos una oposición que prefiere jugar más a favor del fondo que de los intereses del pueblo argentino. Yo no quería dejar pasar el relato que se está construyendo, ¿no? Que la deuda es hija del déficit. No sé si habrán escuchado a varios candidatos decir la deuda es hija del déficit. Yo me puse a investigar y ustedes cuando buscan el prospecto del bono a 100 años, que es un papelón, sí, por el Financial Times, fue una locura, uno busca el prospecto de ese bono, muestra claramente que el déficit en el 2015 era 1,8% del PBI. Vos me decís, primero que el déficit es en pesos, vos tomás deuda en pesos y no en dólares. Ahora vos decís, la deuda es hija del déficit. Para pagar ese déficit, 8.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares, si querés. Primero que lo tenés que hacer en pesos. Y vos fíjate la deuda astronómica que tomaron. 120.000 millones de dólares. E ingresamos al Fondo Monetario, que es una política de sometimiento, solamente por un déficit de 2015 que lo reconocen en el prospecto de bono a 100 años, del 1,8% del PBI. Está el documento, se puede buscar. No estoy diciendo algo que no esté documentado. Y lo vamos a mostrar seguramente en un ratito. Sí, gracias, yo no sé qué pasa. Uy, perdón. Pero quiero dejar abierta una pregunta. Yo la verdad es que no sé, y no lo digo irónicamente, no lo sé. ¿Qué pasa si vos te plantás al Fondo Monetario Internacional y dices, señores, nosotros en estas condiciones no pagamos? ¿Qué es lo que pasa si no se le paga al fondo? Realmente no lo sé. Bueno, Kirchner por eso había fortalecido el Mercosur. Y estaba impulsando la creación de UNASUR. Ahí hay una respuesta. Y había un mercado suramericano que había tomado mucha fuerza. Hoy en día está solo. Bien. Tenés un Bolsonaro, tenés un Piñera, tenés un Lasso en Ecuador. Hoy estás más complicado. Con un bloque suramericano es mucho más fuerte. Te haces mucho más fuerte. Es lo que hizo la Unión Europea para separarse de Estados Unidos. Bueno, el reclamo que se está dando en estos momentos no tiene que ver con eso, Juan, con, bueno, ver quién cede posición de las dos posturas, porque está claro que el reclamo argentino tiene que ver con eso, con sobretasas, con esas cuestiones. Palabras del embajador, futuro embajador de la República Argentina, no quiere que Argentina negocie con China. Lo dijo, o sea que se está dando una guerra global en términos económicos y Estados Unidos quiere que Sudamérica no negocie con China. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias.